allá en el Evangelio de Mateo, por favor, en el capítulo 26. Hoy vamos a considerar el segundo cuadro de esta última semana de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente en este lugar vamos a ver cómo el Señor va a celebrar junto a sus discípulos, partiendo del verso 17, va a celebrar junto a sus discípulos una fiesta importante en la cultura hebrea, que era la celebración de la Pascua. La Pascua era la primera fiesta del calendario judío, celebrada cada año, de acuerdo a Levíticos 23, versículo 5, en el mes primero, dice el texto, a los 14 del mes, entrada la tarde, toda familia israelita debía conmemorar la liberación que Dios había hecho de Egipto, de la esclavitud, a través del sacrificio de un cordero acompañado con ciertos tipos de hierbas y también con panes sin levadura, que les hacía recordar la gran liberación que Dios había hecho. Ahora, la Pascua era inmediatamente seguida por la celebración de los panes sin levadura. Los panes sin levadura básicamente se hacían al siguiente día de que comenzaba la celebración de la Pascua, y los panes sin levadura. Duraba aproximadamente 8 días toda esta celebración. Es interesante que los panes sin levadura, la idea de que no tuviese levadura, recordaba cómo la nación de Israel rápidamente tuvo que salir de la esclavitud de Egipto. Eso simbolizaba rapidez, ya que la levadura en la masa consiste en la idea de un proceso. Entonces, el no tener levadura en esta celebración significaba la pronta huida de la nación de Israel en la liberación que Dios estaba haciendo de la esclavitud en Egipto, y también significaba que la levadura era la corrupción que la propia nación o Egipto consideraba en esto. Es interesante ver que Lucas, en su relato paralelo, allá en el capítulo 22, verso 7, nos hace ver que la celebración de la Pascua era también la fiesta de los panes sin levadura. A veces se confundía el término y se llamaba a toda esa semana, se le llamaba la fiesta de los panes sin levadura, o también se le consideraba como la Pascua. La Pascua era un evento preciso, el día en que ellos comían un cordero y lo sacrificaban. Ahora, esto va a ser algo especial. Esta ocasión, Mateo capítulo 26, va a ser algo especial porque sería la última vez que el Señor Jesucristo se reuniría y participaría de una cena tan especial, de una celebración tan especial. Y yo me pregunto, ¿qué habrá pensado el Señor Jesucristo en aquella noche, en ese aposento alto, junto a sus discípulos, comiendo el cordero, partiendo el pan? ¿Qué habrá pensado el Señor? Ahora, es interesante considerar esto porque pocas horas después, nuestro Señor Jesucristo sería traicionado. Así que juntos veamos cada detalle de esta celebración, que tendría un profundo significado, especialmente en la persona de Cristo Jesús, e implicaciones muy grandes en nuestra vida. Cada detalle es importante y quiero que observemos en primer lugar los preparativos de esta celebración. Al mirar juntos el verso 17, dice la palabra del Señor lo siguiente: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ¿ves? Son 8 días, es una semanita y más un día. Ellos celebraban, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Lo primero que observamos en los preparativos de la celebración es cómo los elementos van a ser preparados, la preparación de los elementos. Dice el texto: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. El primer día de esta celebración era la Pascua, fiesta que celebraba la liberación de los hebreos de la esclavitud en Egipto. Es interesante que el término significa pasar, salida, que tiene que ver con escape. Normalmente esta fiesta era la practicada por los panes sin levadura. Una de las preparaciones o elementos era tener presente panes sin levadura. Ya les he dicho la razón. Ahora, la fiesta debía tener lugar en la ciudad de Jerusalén. Ese es el mandato del Señor. Aunque los peregrinos, por razones de... ¿Recuerdas que en el estudio pasado les decía que había una población flotante en Jerusalén? Se cree que cerca de 3 millones de personas había en Jerusalén.
No había lugar suficiente para que ellos durmiesen en Jerusalén, pero esta fiesta debía ser practicada o participada en Jerusalén. Mira lo que dice el texto: vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que, y palabra interesante, preparemos para que comas la Pascua? ¿Por qué la preparación? Como judíos, Jesús y sus discípulos van a celebrar esta fiesta en especial. Ellos debían primero obtener un cordero. Por eso hablamos acá de los preparativos, la preparación. ¿Qué es lo que ellos tenían que hacer? Buscar un cordero, debían quitar todo rastro de levadura. No podía haber levadura en esta celebración, mejor dicho, en esta cena. Debían preparar hierbas amargas en memoria de la amargura que ellos enfrentaron en la esclavitud. También ellos debían tener agua con sal. Y es interesante, el agua con sal representaba las lágrimas de los hebreos en la esclavitud, y también el mar, que sepultó, en este caso el Mar Rojo, que dio la oportunidad de la liberación de los hebreos y la muerte de los egipcios. Además, una pasta hecha con manzanas, dátiles y granadas y nueces que simbolizaba la arcilla en la cual ellos debían preparar los ladrillos, e incluían también ramos de canela, y la canela representaba la paja con la cual ellos trabajaban haciendo esos ladrillos, de tal forma que todo el cuadro de la Pascua es una representación de la gran liberación que Dios había hecho con ellos. Ahora, interesantemente, en la celebración de la Pascua, ellos participaban de 4 copas de vino. Según los historiadores, hablando acerca del vino, ahora voy a mostrar el texto porque las 4 copas del vino. La mayoría de los comentaristas concuerdan, si bien es cierto, las tierras secas de la nación de Israel permitían también el florecimiento de las parras, las vides, donde los hebreos cosechaban y cultivaban las uvas. Ahora, era muy deshonroso para un hebreo que él tomase o se emborrachase en público. Otra cosa muy importante también en la cultura hebrea, no había agua potable. ¿Cómo ellos podían sanear el agua, por ejemplo? La única forma era esperando la fermentación de la uva y ese alcohol mezclarlo con el agua. Normalmente, la mayoría de los historiadores concuerdan en esto. Estas 4 copas no era puro vino. Si bien es cierto, la Biblia habla de vino, habla de licor, habla no de licor, porque el licor es proceso de fermentación que vino en el tiempo. Uno de las bebidas, por así decir, las más alcohólicas, más fuertes en el Antiguo Testamento era el mosto o la sidra, que eran bebidas más alcohólicas. Los hebreos mezclaban el vino con el agua para que de esta forma sanear el agua y beberla. No hay evidencia que eran 4 copas completamente de vino. ¿Recuerdas que Proverbio dice, no mires el vino cuando rojea? ¿Por qué? Porque la práctica hebrea era mezclar 4 tantos por 1 de vino. Por eso no es de los sabios lemuel el beber vino. Y en el libro de Proverbios Dios condena fuertemente la embriaguez, aunque tenemos casos de hombres de Dios que se emborracharon. Ahora, en Éxodo capítulo 6, versos 6 y 7, Dios le hace 4 promesas a la nación de Israel. En Éxodo capítulo 6, versos 6 y 7, Éxodo 6, 6 y 7, dice la palabra del Señor así: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y os sacaré primero de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo. Seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y aquí tenemos las 4 promesas. Dios los prometió sacarlos, liberarlos, redimirlos y hacerlos su pueblo. Y en la Pascua, cada una de estas copas de vino representaba la promesa de parte de Dios. Hemos visto en primer lugar los preparativos de la celebración, los elementos que ellos incorporaban, panes, hierbas amargas, estas copas de vino. La costumbre era que la familia matara el cordero alrededor de las 3 de la tarde y luego preparar la comida que se serviría
más o menos entre 6 a medianoche, era el horario de la cena, de comer este cordero. Veamos en segundo lugar, ya hemos visto en este caso la preparación, los elementos, veamos ahora los preparativos, el escenario. ¿Recuerdan la pregunta de los discípulos? Queremos preparar la Pascua. ¿Dónde lo vamos a hacer? Requería comprar el cordero, sacrificar el cordero, cocinarlo, asarlo, mejor dicho. En segundo lugar, los preparativos, el escenario. El personaje a seguir. El verso 18 dice, y él les dijo, en respuesta a la pregunta de los discípulos, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Marcos y Lucas, especialmente Lucas, nos dan los detalles de quién era el hombre. El hombre que ellos tenían que hablar era aquel que había venido a tomar agua del pozo. ¿Cómo saber entre todos los hombres que venían al pozo cuál era el que tenían que seguir? Es muy sencillo. Cuando conocemos la cultura hebrea, sabemos que por lo general eran las mujeres quienes iban al pozo a recoger el agua. ¿Recuerdan la conversación de Jesús, Juan capítulo 4, ¿con quién? Con la mujer samaritana que le pide Jesús, que le diese porque ella había ido con sus cántaros al pozo. Era una práctica de las mujeres. Entonces, no había ¿dónde perderse? El hombre que venía era la persona. Y es interesante que lo que le tienen que decir a él es, el maestro dice. En el caso de la burrita, como estudiábamos en el sermón anterior, el mandato fue el Señor. Aquí es el instructor, el maestro, y mira lo que él dice. ¿Qué dice el Señor? Mi tiempo está cerca. Es decir, que esta es una frase clave en la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque resume lo que es el plan de salvación. El personaje a seguir, mira la planificación, verso 19, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon ¿qué? La Pascua. ¿Qué tuvieron que hacer? Matar el cordero, ir de compra, comprar los panes sin levadura, las hierbas amargas, recolectar todo y tenerlo para celebrar la cena. En el Evangelio de Juan se nos relata con mucho más detalle ese aposento alto en Juan capítulo 13 hasta el 17, donde el Señor tiene una conferencia privada con ellos. Observa conmigo ahora el verso 20. Hemos visto en los preparativos, primero los elementos, ahora el escenario, el personaje, la planificación y mira conmigo la participación, verso 20. Cuando llegó la noche, se sentaron a la mesa con los 12. Los 12 discípulos, ya Jesús reunidos con ellos, daría sus últimas instrucciones. Va a lavar Jesús los pies de sus discípulos, les va a hablar de la promesa del Espíritu Santo, el Señor le va a decir, no se turbe vuestro corazón, va a darles esperanza, va a concluir con una oración que el Señor Jesucristo hace en Juan capítulo 17, pero incluye este momento, palabras del Señor. Él va a predecir lo que Judas tendría que hacer, pero también va a establecer una nueva celebración. En otras palabras, esta sería la última vez que se celebraría la Pascua, ya que hoy para usted y para mí, la Pascua, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Observa ahora conmigo, ya hemos visto los preparativos de la celebración, la preparación, hemos visto los elementos, hemos visto los preparativos, el escenario. Observa conmigo ahora, en segundo lugar, la predicción del complot. Hemos visto los preparativos de la celebración. Observa conmigo ahora, verso 21 al 25, la predicción del complot. Lo primero que el Señor va a hacer es anunciar, ¿qué cosa? La traición. Mira conmigo. Mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Déjame decirle algo. Los discípulos han estado con Jesús por 3 años y medio. Hay cercanía, hay amor, hay amistad, hay admiración de parte de los discípulos hacia Jesús. Y es evidente que ninguno de ellos, pensando en su sano juicio, traicionaría ¿a quién? A su maestro. Ahora, es interesante que nuestro Señor Jesucristo utilice el vocábulo entregar, que significa o que tiene que ver con entregar un prisionero para recibir castigo o privarlo de la libertad.
es la misma palabra que se utiliza en la esclavitud o el encarcelamiento de Juan. Traicionar a su maestro era un pensamiento inconcebible para los discípulos. Que Jesús fuera entregado por uno de ellos, déjame decirte, casi es imposible. Pero la historia se repite. Muchas veces la traición viene ¿de quién? De quien menos uno espera que lo haga. Vemos en primer lugar entonces el anuncio de la traición. Veamos en segundo lugar la reacción de los discípulos. Ellos hacen una aseveración, ellos hacen una afirmación. Mira la aseveración de los discípulos, verso 22. Y entristeciéndose en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir, ¿soy yo, Señor? Ahora, casi la pregunta para nosotros o la traducción es como diciendo, Señor, ¿estás seguro? ¿Es posible que yo sea? La idea más que nada es una afirmación. Es como si ellos están diciendo, Señor, es imposible que yo sea. ¿Por qué? Dado la cercanía, dada el compañerismo, dada la amistad, casi entregar al Señor de esa forma para que pierda su libertad sería un acto de alguno de ellos irracional. Es decir, completamente fuera de qué? De juicio. Mire conmigo la predicción del complot, el anuncio de la traición, la aseveración de los discípulos. Observa ahora Jesús al oír estas preguntas. ¿Soy yo, Señor? Ya me imagino los discípulos. Recuerda algo, la cena no simplemente es comer, la Pascua era comer, pero simbolizaba algo más. Y el comer, el cenar con alguien significa estrechez, significa comunión, significa cercanía. ¿Recuerdas Apocalipsis capítulo 3, verso 20, donde el Señor le dice a la iglesia, y aquí yo estoy a la puerta y llamo? Si alguno ¿qué? Oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El cenar tiene que ver con comunión. Y aquí hay un círculo muy especial. Jesús está ¿con quién? Con sus discípulos. Veamos ahora la aclaración de Jesús al ver la reacción de los discípulos. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Tal vez ellos no entendieron, pero son palabras que citó el propio salmista David en el capítulo 55 de los Salmos, en verso 12, donde él dice, porque no me enfrento a un enemigo, lo cual habría yo soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos caminábamos dulcemente en los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. El salmista en el Salmo 55 está anunciando una traición de alguien que es muy cercano a él. Es interesante que el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, verso 18, dice, no hablo de todos. En el mismo contexto, Juan capítulo 13, verso 18, Jesús dice, no hablo de todos vosotros. Es decir, cuando él dice, uno de ustedes me va a traicionar, no me refiero a todos. Jesús dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar, me hizo una trampa, preparó una emboscada. Y está citando el Salmo 41, verso 9, donde David escribió acerca de Aitofel. ¿Recuerdas que fue uno de los hombres valientes de David, que en la rebelión de Absalón se fue con él en contra de David? Dice el Salmo 41, 9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Según los historiadores, este acto de dar de comer del propio plato, presta atención en esto, significa mostrar compasión y misericordia a alguien. Es decir, si una persona quería mostrarle perdón, misericordia a alguien que le había hecho algo, le daba de comer de su propio plato, como una muestra de perdón y de gracia. Mira el verso 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va según cómo está escrito de él. Es decir, que la traición de Cristo
ya había sido profetizada en el Salmo 41. Y todo lo que iba a ocurrir sería en cumplimiento, porque al principio Jesús dijo, ya mi tiempo, mi hora, ¿qué? Se ha acercado. Pero eso no exime de la responsabilidad de Judas. Observe conmigo el verso 24. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, es decir, que en este punto en adelante se pone en proceso, mejor dicho, va a culminar la redención. Cristo moriría en la cruz. Más, mira el verso 24, hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre, ¿qué? Es entregado. Mira la sentencia. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Wow. Ya lo citaba el Salmo 41, pero era mejor que nunca hubiese nacido ¿quién? Judas. Pero a pesar de la traición, a pesar del complot, a pesar de la emboscada, de la traición que Judas iba a hacer, eso que estaba ocurriendo con Jesús, ¿qué era? El plan soberano del Señor. Juan escribe un detalle interesante en el verso 22 de Juan capítulo 13. Entonces los discípulos se miraban los unos a los otros, dudando de quién Jesús estaba ¿qué? Hablando. Pero Jesús ¿qué? Sí sabía quién era. Y aquí hay una lección interesante. Está a minutos de traicionarle. ¿Cómo trató Jesús a Judas? ¿Cómo le trató? Qué interesante. Jesús, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, verso 64, el texto dice que Jesús sabía. Ya Jesús sabía muy bien qué es lo que iba a hacer. ¿Le lavó los pies? ¿Le dio de comer? ¿Jesús lo discriminó? Sabemos que Judas, dentro del círculo, era el hombre de ¿qué? De más confianza. Ese es por un lado. Por otro lado, Judas también recibió el poder de hacer señales. Él también fue comisionado, tenía autoridad porque estaba bajo autoridad. Por eso que Mateo capítulo 7, verso 21 dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y alguno dirá, Señor, ¿echamos qué? Fuera demonios en tu nombre. Hicimos cosa. El Señor dirá, no os conozco. Es muy posible estar cerca de Jesús sin conocer realmente a quién. A Jesús. Observa conmigo, hemos visto en este complot ahora, la predicción del complot, hemos visto el anuncio de la traición, la aseveración de los discípulos, la aclaración de Jesús. Miremos ahora la reacción de Judas. ¿Cuál es? La aparente lealtad de Judas. Verso 25. Entonces respondiendo Judas, mira lo que agrega el escritor, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? ¿Voy a ser yo? Como diciendo, yo tampoco ¿qué? Soy. Judas continuaba con su farsa, hace la misma pregunta que los demás discípulos. La pregunta en el texto griego revela el fingimiento que hay en él. ¿Verdad que no soy yo, Rabí? Le está diciendo. ¿Qué le dice el Señor? Le dijo, tú lo has dicho. ¿Con qué temple? El contexto muestra que Judas va a comer del plato, va a entrar Satanás y sale. Y aún no despertó sospecha en los discípulos. Mira qué interesante. Si tú abres tu Biblia, por favor, en Juan capítulo 13, observa conmigo el relato paralelo de este momento, Juan capítulo 13, verso 23. Juan capítulo 13, verso 23. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Casi me imagino la escena. Está Juan, discípulo amado, muy cerca de Jesús. Pedro mira, le hace guiña con los ojos como diciendo, pregúntale tú que estás más cerca. ¿Quién es? ¿Quién es el que va a traicionar? Él entonces, verso 25, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a quién?
a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, que dice el texto, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban pues que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, anda, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que dice algo de los pobres, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era, el texto dice ya, de noche. De esta forma, Judas sale del grupo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a hacer Judas? Judas iría directamente a los líderes religiosos. ¿Para qué? Para vender a Jesús. Ahora es interesante que él sabía dónde Jesús iba a estar. ¿Por qué? Porque era práctica común de Jesús ir a un lugar, allá en el Getsemaní, al huerto, y ahí dedicar tiempo. ¿Para qué? Para orar. Mientras Judas sale y va a buscar su dinero y a vender a Jesús, Jesús prepara, en tercer lugar, lo importante de esta lección, la participación de ¿qué? De la cena. Hemos visto los preparativos de la celebración, hemos visto la predicción del complot, terminemos observando la participación de la cena. Desde este punto en adelante, los discípulos de Cristo y el pueblo cristiano practican lo que conocemos como la Santa Cena o la Cena del Señor, que es el recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros y una declaración de que creemos que pronto vendrá por nosotros en esta gran reunión que tendremos con Él. El momento histórico es instituido, es interesante. La Pascua fue la celebración de la liberación de la esclavitud, pero la cena es el recordatorio de la liberación espiritual que nosotros tenemos. Observe el proceso. Mientras comía, verso 26, el proceder de Jesús, mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella, ¿quién es? Todo. Fue durante la Pascua que Jesús instituye esta gran liberación. Él va a tomar dos elementos de los varios que habían: el pan y la copa. El pan, obviamente, para nosotros y para lo que enseñó el Señor Jesucristo, representa ¿qué? El cuerpo. Cada vez que lo celebramos, no toma el cuerpo, ni tampoco estamos sacrificando de nuevo a Cristo. Hay algunas denominaciones que históricamente han considerado que cada vez que se celebra la cena del Señor, en este caso el partimiento del pan, se está no solo recordando, sino que se está dando nuevamente sacrificio a Cristo. Como que se está volviendo a repetir el sacrificio de Cristo. De ahí que, interesantemente, la práctica fue que solo algunas personas podían comer el pan o la hostia, y solamente el sacerdote que está ministrando la Eucaristía puede tomar del cáliz. ¿Por qué? Porque se entiende que se convierten para ellos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Aún más, dentro de las encíclicas, dado el caso en que el sacerdote, por ejemplo, tuviese un problema estomacal y vertiere lo que ha comido, él tiene que volver a tragar su vómito. ¿Por qué? Porque ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Tradiciones. Eso hizo que en el siglo V se elevase la autoridad de ellos a un nivel superior del resto. Nacen los clérigos, nace la posición, las diferencias y la autoridad que se le comienza a dar ahora a aquellos que ministran sacerdotes, obispos, posteriormente papas. Los laicos y el clero, se hace una distinción. Se eleva al hombre a tener autoridad. ¿Por qué? Porque él está ministrando el pan y la copa que se convierten en el cuerpo de Cristo.
Jesús solamente tomó estos dos elementos. Pudo haber tomado otros. Tomó el pan, un pan sin levadura, que representaba que no había corrupción, y tomó también la copa y compartió con ellos. De ahí en adelante, el pueblo del Señor, ¿qué debe hacer? Celebrar la cena del Señor. Ahora, el Señor nos deja una función, no nos da la forma. ¿Lo tiene? En la historia, los creyentes se han dividido por formas, cuando el Señor nos dejó, ¿qué cosa? Una función. Hay quienes se pelean y discuten, ¿tiene que ser jugo o tiene que ser vino? Escrituralmente no podemos demostrar las dos posiciones. El vino que ellos tomaban era una mezcla de agua con vino. Y si tú lees todos los relatos, jamás Jesús utilizó el término vino. Siempre se utiliza la copa o siempre se utiliza el fruto de la vid. Pablo, cuando instruye, corrige toda la borrachera que había en Corinto. Pablo no utiliza cuando tomes el vino, sino él utiliza el término ¿qué? La copa. Ahora, pero la práctica hebrea era tener 4 copas de ¿qué? De vino. De ahí entonces que el Señor nos ha dejado una función y no una forma. Y de nuestra libertad en Cristo, las denominaciones y las iglesias practican en libertad. ¿Cuál es el mensaje principal de esto? Porque esta es mi sangre, dice el verso 28, del nuevo pacto por muchos es derramada para remisión ¿de qué? De los pecados. Es decir, que lo que finalmente representa ¿qué es? La obra consumada de Cristo Jesús. Termino con el texto en Corintios capítulo 11, verso 26, cuando Pablo enseña, así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres ¿de qué? De esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Qué es lo primordial? ¿Qué es una proclama? El pan y la copa es una proclama ¿de qué cosa? De lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y dice el texto, tomando la copa y habiendo dado gracias, lo compartió con sus discípulos y fue la última vez que Jesús celebró la Pascua y que también debían haber dejado ahí los judíos, porque hoy celebramos nosotros ¿qué cosa? La cena del Señor. Y cada vez que nos reunimos en torno al pan y la copa, hay 3 miradas que siempre debemos hacer. Al pasado, la obra de Cristo. Al porvenir, porque el Señor dijo, cuando vuelva a beber con ustedes, cuando vuelva a tener esa comunión, va a ser ¿dónde? En los cielos, en un gran regocijo. Pero la otra mirada que siempre debe haber es la mirada personal. ¿Dónde estoy yo? ¿Qué de la sangre? Se ha discutido mucho la sangre, hasta tenemos un himno que habla sobre la sangre de Emanuel, como diciendo que esa es la sangre de Dios que se derramó. Escúchame bien, sangre es sangre, no hay poder en las plaquetas de Jesús, de la sangre. El poder está en lo que Él es. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es por eso que 1 de Juan 1:7 dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué? Me limpia de todo pecado. ¿De cuántos? ¿Qué dice la Escritura? De todos. Es por eso que esa sangre es poderosa, pero la sangre de Cristo no es la cábala para protegernos de los problemas. Hay hermanos que dicen y claman, tu sangre, Señor, acorázame con tu sangre. Queridos, la sangre de Cristo tiene que ver con la redención, con el problema del pecado del hombre, con mi maldad. Él lavó, yo lavé mis pecados con la sangre de Cristo y mis ropas han sido renovadas, porque Él lavó toda mancha de maldad. Y eso es lo que debemos reflexionar cuando nos enfrentamos al pan y la copa. El Señor Jesucristo acá establece, dejó atrás una práctica y establece una de las ordenanzas más importantes que la iglesia tenemos. Recordarles, pues todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte de Jesús anunciáis hasta que Él venga. Amén. La celebración de la Pascua. Comprender implicaciones importantes, lecciones importantes, comprender lo importante que es este momento en la vida de Jesús. Judas le traicionaría, pero ya estaba en marcha
el gran plan de redención del Señor. Jesús, a pesar que sabía que las intenciones de Judas, Él siguió mostrando misericordia. Jamás rechazó a Judas. La adoración es vital en la celebración de la cena del Señor. Debemos darle el valor que tiene. Recordamos y el Señor con el pan y la copa, Él nos está diciendo, ahí estoy presente y a Él debemos honrar. Tomemos un tiempo de reflexión espiritual en esta fecha para ser agradecidos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y también por tu cuidado y por este cuadro interesante, Señor, la celebración de la última Pascua, pero el establecimiento de la cena del Señor, un cuadro tan precioso que nos hace recordar el triunfo del crucificado, su cuerpo molido y la sangre derramada. Te damos gracias, Señor, por este tiempo especial. Y aunque no entendemos tantas cosas como esa traición de Judas, obedece un plan soberano, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, porque pensaste en nosotros, buen Dios, y nos redimiste mediante el sacrificio de Cristo Jesús. Alabado sea tu nombre y te damos gracias por esta salvación tan grande en la cual disfrutamos y que en estos días de reflexión, Señor, de recordar pasión, muerte y resurrección de Cristo, podamos darle el lugar que corresponde en nuestra adoración a Cristo Jesús. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.